Muy bien, vamos a primero de Juan. Hoy vamos a concluir este cuarto capítulo. Vamos a estar leyendo entonces a partir del versículo 11, primero de Juan capítulo 4, versículo 11, hasta terminar, es decir, el versículo 11 hasta el versículo 21, ¿sí? Aquí el apóstol Juan va a concluir este capítulo. Ya en el siguiente capítulo va a tratar otro tema. Entonces el apóstol Juan va a hacer como una especie de resumen de lo que él ha venido hablando. De lo que él ha venido hablando ha sido acerca, en las últimas ocasiones, de lo que hemos estado estudiando, acerca del amor, ¿sí? Y de hecho este tema se va a titular el amor cristiano, ¿sí? Vamos entonces al versículo 11. Vamos a comenzar ahí a leer en el versículo 11. Dice el apóstol Juan, dice: amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? Vamos ahí al versículo 9 y 10. El versículo 9 y 10 también del capítulo 4. ¿Cómo nos amó Dios? Dice: Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, versículo 11, así como, si Dios nos ha amado así como nos amó, enviando a su Hijo para que viviéramos por Él, siendo puesto su Hijo enviado en propiciación por nuestros pecados. Ya explicamos el domingo pasado lo que significa la propiciación, que toda la ira de Dios recae sobre Jesús, y entonces explicábamos todo esto. Entonces, versículo 11, si Dios nos ha amado así, de una manera sacrificial, de una manera completa, entonces dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, no solamente está hablando el apóstol Juan de que Dios nos amó, sino en el grado en que Dios nos amó. Y entonces, el amor entre los hermanos tiene que ver, o sea, es decir, la salvación no es nada más, Dios me salvó, sino que la salvación también está incluyendo la obligación de seguir ese ejemplo de sacrificio y amor que Dios tuvo con nosotros. Por eso el apóstol Juan está diciendo, así como si Dios nos amó de esta forma, también nosotros debemos amarnos. Entonces, lo que Juan está estableciendo aquí es que el verdadero cristiano, el verdadero cristianismo se va a verificar a través de amarse los unos a los otros, ¿sí? Y ya hemos explicado que el amarse entre los hermanos no es nada romántico, no es nada emocional, porque el amarse a los hermanos también implica a veces que hay fricciones entre ellos, que hay malos entendidos, que se tienen que perdonar esto y aquello. Entonces, el amar sí, humanamente sí es difícil para el ser humano, pero el cristiano, bueno, como vamos a ver en algunos versículos, tiene al Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Entonces, el primer punto que está estableciendo el apóstol Juan es que amarse los unos a los otros. Y estos unos de los otros ya se está abocando el apóstol Juan a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. Entonces, los cristianos deben amarse, está estableciendo, se deben amar, no es que si quieren, se deben amar porque Dios nos puso un ejemplo a través de enviar a su Hijo, el Hijo a través de colocarse en propiciación por nuestros pecados. Luego, versículo 12, primero de Juan 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿sí? Entonces, establece el apóstol Juan primero, número 1, dice, nadie ha visto a Dios jamás, lo que significa que quizás algunos estaban alegando que podían ver a Dios a través de otros medios, y él está diciendo, no, nadie ha visto a Dios jamás, nadie puede ver a Dios jamás. Ahora, esta expresión en el original griego significa, nadie ha visto la naturaleza divina, ¿sí? Ver la naturaleza divina en el pasado con efectos de seguirle viendo en el presente es lo que significa en el original griego. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo, nadie jamás puede ver la naturaleza de Dios porque Dios es invisible, ¿sí? Pero vean, dice, nadie ha visto a Dios jamás, es decir, la naturaleza de Dios nadie la ha visto, sin embargo dice,
pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. O sea, lo que está diciendo el apóstol Juan es algo impresionante. Nadie ha visto la naturaleza de Dios, pero si nosotros como cristianos nos amamos los unos a los otros, entonces nosotros sí podemos mostrar la naturaleza de Dios, es lo que está diciendo. O sea, veamos cómo el amarse entre los hermanos es tan importante para el apóstol Juan, que ahora él llega a decir, el amor entre hermanos manifiesta la naturaleza de Dios, una naturaleza de Dios que el mundo, que nadie la puede ver, a menos que vean a los cristianos que se están amando, ¿sí? Y luego dice en este versículo 12, si nos amamos a nosotros, los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Esta palabra perfeccionar significa madurar. Lo que entonces nos da a entender que la relación entre los cristianos, el amor de Dios entre los cristianos se va madurando, se va perfeccionando en el sentido de que se tiene que estar realizando entre ellos, y esto no significa que las cosas son de color de rosa, esto significa que entonces nos amamos y se va perfeccionando el amor de Dios a través de la convivencia, a través de que ya un hermano le falló al otro hermano, a través de que hubo esto, aquello, entonces a través del perdón, de la armonía, a través de estar amándonos, cometiendo a veces situaciones que van en contra del amor entre los cristianos, pero ese amor se va perfeccionando en los creyentes, ¿sí? Ya habíamos visto también que el amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido. O sea, todo ese ejercicio de amor se va dando entre los hermanos y entonces ese amor de Dios se va perfeccionando, ¿sí? Ahora, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Dios. Hay una evidencia que ha mostrado el apóstol Juan hasta este momento es que los cristianos se aman los unos a los otros. Otra evidencia dice, en esto conocemos, en esto comprendemos, sabemos que permanecemos en Dios y que Dios está permaneciendo en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu, ¿sí? Y ahí tenemos nuevamente la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Recordemos Juan 14:16, se los leo nada más. En Juan 14:16 el Señor Jesucristo dijo, yo cuando me vaya voy a rogar al Padre que les dé otro consolador y ese consolador esté con ustedes para siempre. Ahí está el Espíritu Santo. Una de las funciones que hace el Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas 5:22, es que produce fruto. Y el primer fruto que produce, de acuerdo a Gálatas 5:22, es amor, ¿sí? Entonces, tenemos nuevamente, acaba de hablar el apóstol Juan en el versículo 12 de amarse entre los cristianos, de que el amor de Dios se madura entre los cristianos, ¿sí? Ahora dice, en esto sabemos que Dios permanece con nosotros en su Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros, que va a estar con nosotros. Entonces, nuevamente vemos que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es práctica, no es mística, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente te hace amar al cristiano, te hace perdonar cuando tienes que perdonar al cristiano, te hace servir a tu hermano que es cristiano, ¿sí? No que te hace temblar, no te hace que te caigas al suelo, sino que no es nada místico, sino todo simplemente práctico en la vida, en el andar del creyente, ¿sí? Entonces, vamos ahora al versículo 14. Ahora, en el versículo 14, el apóstol Juan dice, y nosotros los apóstoles, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ¿sí? Entonces, lo que Juan está diciendo nuevamente es como una especie de resumen. Dice, nosotros los apóstoles vimos, porque vivimos con el Señor Jesucristo y testificamos de Él, nuevamente como dicen primero de Juan 4:9 y 4:10, les hemos testificado que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivan por Él, que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, aquí está presentando el apóstol Juan al Hijo de Dios, siendo testificado, siendo mostrado al mundo, siendo mostrado
de una manera testificada al mundo de que el Hijo es Hijo de Dios, ha sido enviado por Dios para la salvación de los pecadores, ¿sí? Y es lo que entonces el apóstol Juan está diciendo en este versículo ahora. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios, ¿sí? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Bueno, aquí en este verso lo que está diciendo el apóstol Juan, todo aquel que confiese que Jesús, y está utilizando, no dice Jesucristo, dice Jesús, es decir, está hablando desde el punto de vista de la humanidad de Jesús, lo que está diciendo, el que reconozca, el que confiese que Jesús es Dios, porque los gnósticos decían que no podía Dios haberse encarnado porque la materia es mala, el cuerpo es malo, pero aquí está diciendo no, el que confiese que Jesucristo hombre es realmente Dios, y nos está hablando entonces de una confesión, no una mera... no una mera confesión, porque aquí podríamos nosotros entender, o algunos pueden entender, de hecho algunos lo entienden de esta forma, y dicen solamente con que tú confieses con tus labios que Jesús es el Hijo de Dios, tú nada más confiesa, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. No habla de una mera confesión verbal. En Marcos 1:24, les voy a leer, nada más tomen nota de ese versículo para que no se muevan de donde estamos. En Marcos capítulo 1:24, hablando los demonios, dice esto. Uno de los demonios dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y vean lo que este demonio le dice a Jesús, le dice, sé quién eres el Santo de Dios. Entonces tenemos que un demonio hace una confesión de la deidad de Jesús, la deidad que está hablando el apóstol Juan aquí en el versículo 15, y entonces el confesar que Jesús es el Hijo de Dios no es una confesión nada más verbal, sino que a la luz del contexto de lo que está diciendo Juan en este momento, recordemos el contexto es las doctrinas gnósticas que se tenían, entonces el hecho de que Juan está diciendo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, estaba implicando que aquellos que confesaban que Jesús era el Hijo de Dios repudiarían las doctrinas gnósticas y estarían aceptando el Evangelio. Es decir, sería un acto valiente por parte de estos cristianos, un acto que está hablando de que están convencidos del Señor, que están comprometidos con el Señor, y entonces esto es a lo que el apóstol Juan quiere llevarle a estos cristianos y quiere llevarnos también a nosotros. Las confesiones que hacían los gnósticos en este tiempo que Juan está escribiendo esta carta, bueno, ellos, todas las aberraciones que decían contra el Señor, marcaban su vida, es decir, lo que ellos confesaban, lo que ellos decían, lo creían, y no tan solamente lo confesaban, sino que marcaba realmente el rumbo de sus vidas, la forma en cómo ellos vivían. Y entonces, lo que aquí el apóstol Juan quiere decir es que las confesiones que hacen los creyentes también deberían de marcar la vida de cada uno de nosotros. Es decir, una confesión de que Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que estés comprometido con quién es el Hijo de Dios. Porque si hacemos una confesión solamente verbal, tendríamos una confesión exactamente como la confesión que hacían los demonios. Es decir, confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que nuestra vida contradiga esa confesión sería una confesión exactamente como la hacen los demonios. Una confesión donde sí estamos verbalmente reconociendo que Jesús es Hijo de Dios, pero que realmente no hay ningún compromiso para con el Evangelio, para con el Señor. Versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nuevamente dice, y nosotros hemos conocido, nosotros los apóstoles hemos conocido, y cuando dice, y hemos creído, este creído, ahora ya el apóstol Juan está incluyendo, hemos creído nosotros los apóstoles y ustedes los lectores, ustedes a quienes les estoy enviando esta carta,
Entonces, hemos conocido, hemos creído al amor que Dios tiene para con nosotros, como ese amor que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él, que lo dio en propiciación, que ya lo ha mencionado el apóstol Juan en otros versículos. Dice, y entonces ustedes han creído en ese amor de Dios. ¿Por qué han creído en ese amor de Dios? En el versículo 14, el apóstol Juan dijo, porque nosotros lo vimos y lo testificamos a ustedes. Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Entonces, aquí lo que el apóstol Juan es nuevamente como un resumen, les dice, les hemos compartido el Evangelio a ustedes. Ustedes han conocido el Evangelio y han creído en el Evangelio. Nada más que estas palabras, conocer y creer, estos verbos se encuentran en tiempo presente continuo, lo que significa conocemos y seguimos conociendo aquello que les ha sido compartido a ustedes. Y entonces aquí está una característica más de un verdadero cristiano, la permanencia. El verdadero cristiano entonces, aquello que ha conocido, aquello que ha crecido, que ha creído, perdón, se mantiene conociéndolo y se mantiene creyendo. La permanencia no deja de creer, no deja de conocer, sino que desde el momento que conoció, recibió el Evangelio, creyó en el Señor, desde ese momento es una permanencia constante de estar conociendo y creyendo en el Señor, ¿sí? Ahora, el otro punto que menciona aquí el apóstol Juan dice, Dios es amor. Este apóstol del amor ha mencionado repetidas veces que Dios es amor, ha hablado del amor y ahora nos dice que Dios es amor. En la enseñanza anterior ya el apóstol Juan nos dijo cómo se muestra ese amor, cómo se desarrolla. Nuevamente, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Entonces ahí el apóstol Juan nuevamente está diciendo esto, nuevamente está diciendo Dios es amor, ya nos ha explicado cómo se muestra, cómo se desarrolló ese amor. Y no tiene nada que ver entonces con emocionalismo, con sensualidad, sino que tiene que ver con entrega, con sacrificio, ¿sí? Ahora, después el apóstol Juan dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo se permanece en amor? ¿Cómo sabemos que estamos permaneciendo en el amor de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios está permaneciendo en nosotros? Como ya nos lo dijo el apóstol Juan en el versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Entonces, nuevamente el apóstol Juan está fortaleciendo esta idea. Se tienen que amar entre ustedes, los cristianos se tienen que amar los unos a los otros, y esa es una evidencia de que están permaneciendo en el amor de Dios y que Dios está permaneciendo en ustedes y ustedes permaneciendo en Dios, ¿sí? Podemos ver que el apóstol Juan entonces es muy repetitivo, es decir, si lo está diciendo una y otra vez es porque es de suma importancia lo que él está mencionando. Vamos ahora al versículo 17. En este versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El amor, obviamente el amor de Dios, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿sí? Bueno, de lo que ha hablado el apóstol Juan hasta este momento es del amor de Dios madurado en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. En esto ha madurado el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? Contexto en que los cristianos se están amando los unos a los otros, ¿sí? En que los cristianos se están conviviendo, se están sirviendo, son sacrificiales entre ellos, son serviciales, se perdonan cuando se tienen que perdonar, tienen armonía, etcétera. Todo esto, cuando se ha perfeccionado el amor de Dios en los cristianos, dice, tiene un propósito para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿A qué juicio se está refiriendo? Aquí se está refiriendo a una gran realidad que tiene todo ser humano, que todas las personas van a enfrentar un juicio ante Dios.
pongan un separador ahí en 1 de Juan y vamos a Hebreos 9:27, porque este verso sí me interesa que lo vean con sus propios ojos. Lo que Juan está diciendo aquí de manera indirecta, porque el tema ha sido el amor, pero de manera indirecta está diciendo este amor de Dios perfeccionado, madurado en nosotros, tiene que ver contigo el día del juicio cuando tú te presentes delante de Dios. Hebreos 9:27. A ver si pueden encontrar Hebreos 9:27 para poder entender esta gran realidad que tiene todo ser humano, ¿sí? Todo ser humano tiene esta realidad. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, se da este establecimiento, se da esta institución, se da esta ley para todos los hombres, que una vez que mueren, después de esto viene el juicio ante Dios, ¿sí? Ahora, les leo Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, esto significa que el que va a juzgar será el Hijo. Y esto entonces está implicando, de acuerdo a Hebreos 9:27, que una vez que todo hombre muere, de esto viene el juicio, después de esto viene el juicio, es decir, todo hombre será juzgado ante el Dios hombre, ante Jesús, quien es Dios hombre. Y esto entonces está implicando que el Señor Jesucristo o en este mundo es tu Salvador, tu Señor, o cuando tú mueras, abras tus ojos y te presentes ante Él, Él será tu juez, ¿sí? Ahora, una pregunta, ¿cuántas personas han salido libradas en el juicio ante Dios por medio de sus obras? Es decir, de todos los que han muerto, ¿cuántas personas al enfrentarse al juicio de Dios, cuántas personas han dicho, salí librado, Dios me absolvió? ¿Cuántas personas? Vamos al Salmo 76, versículo 7, para ver cuántas personas, porque la misma Biblia nos da una idea de cuántas personas, una vez que han muerto, una vez que enfrenten el juicio ante el Dios hombre, ante el Dios que es un Dios santo, cuántas personas han salido libradas. Dice el Salmo 76, 7, dice, tú temible eres, tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La respuesta sería ninguna persona. De todas aquellas personas que han muerto físicamente y que se han presentado ante el juicio de Dios, ninguna saldrá librada ante ese juicio, ¿sí? Bueno, ahora, alguien quizás puede decir, bueno, sí, pero yo soy cristiano. Eso es para aquellos que no son cristianos. Es algo terrible para ellos que cuando mueren van a presentarse ante el juicio de Dios, pero no. La Biblia nos dice, Hebreos 9:27, dice, de la manera que está establecido para los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. Una vez que mueren solamente una vez y después de esto viene el juicio, ¿sí? Entonces, si alguien dice es que yo soy cristiano, no tengo por qué temer ningún juicio ante Dios. Bueno, 2 Corintios 5:10, tomen nota nada más, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Es decir, si bien este tribunal ante Cristo no significa que va a estar en juego tu salvación, pero el punto al que quiero llegar es que sí habrá un juicio para aquellos que no han recibido al Señor, no tienen al Señor en sus vidas, y para aquellos que también tienen al Señor, vamos a enfrentar un juicio ante Jesús, ante el Dios hombre, ¿sí? Entonces, por eso, regresamos nuevamente a 1 Juan 4:17, por eso dice, vean la conexión que hace el apóstol Juan de ese momento futuro que tendremos cada uno de nosotros, independientemente si son cristianos o no. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. En esto
ha madurado el amor de Dios en nosotros, para que el día que estés frente a Jesús como tu juez, cuando estés en el día del juicio, tengas confianza, porque serás como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, ¿sí? Es decir, aquí el punto al que se está refiriendo el apóstol Juan es que dice, es tan importante este mandamiento que tendrá consecuencias incluso cuando tú te estés presentando delante de Dios el día que Dios te juzgue a ti a través de Jesús, ¿sí? Entonces vemos que entonces el amarse los unos a los otros no es cualquier cosa, sino que incluso tiene que ver hasta con ese día cuando estemos delante de Dios, ¿sí? Ok, vamos al versículo 18 ahora. En el versículo 18 dice, en el amor no hay temor. En el amor de Dios, en el amor que versículo 17 ya ha sido madurado entre los cristianos, es decir, ya ha habido relación entre los cristianos, fricciones entre los cristianos, momentos malos, momentos que se resuelven, o sea, ya se ha convivido entre los cristianos, se ha ejercido ese amor entre los cristianos, dice, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Entonces, esto significa nuevamente, en el amor de Dios. ¿Cuál amor de Dios? Versículo 9 y 10, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y que así como Dios nos ha amado, así debemos amarnos entre los cristianos. Entonces, en el amor de Dios ya no hay temor. Entonces aquí el punto es, si el cristiano no se está amando, los cristianos no se están amando los unos a los otros, ese amor no puede ser madurado y por lo tanto el temor no puede ser echado fuera. Hasta que el amor es madurado entre los cristianos, entonces ahora sí, en ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál temor? El temor del juicio, es decir, el temor del castigo, porque todo el castigo, todo el juicio ya recayó sobre Jesús, quien fue puesto como propiciación por nosotros. Y entonces el punto al que nos lleva el apóstol Juan es que en el amor de Dios hay confianza para el día del juicio y para la vida presente que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Pero nuevamente, no está hablando de un amor de Dios, de que Dios me ama y que Dios me ama a mí solamente y Dios y yo, no, sino que está hablando de la comunión entre los cristianos, del amor entre los cristianos, ¿sí? Un amor perfeccionado de Dios que se va madurando en los cristianos, ¿sí? Versículo 19. Por eso ya dice este versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El texto original dice de esta forma, nosotros amamos. Entonces aquí, por eso el apóstol Juan está diciendo, puesto que los cristianos se aman entre ellos, están ejerciendo el amor de Dios está madurando entre ellos, entonces por eso versículo 19 dice, nosotros amamos, los cristianos amamos. Una de las características que tienen los cristianos es que los cristianos aman, ¿sí? Ahora, versículo 20, para terminar este capítulo, versículo 20-21, nuevamente el apóstol Juan va a reforzar sobre aquellos que se están engañando. Y dice, a la luz ya de todo lo que ha expresado el apóstol Juan, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, esa persona es un mentiroso. ¿Sí? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, aquí lo que el apóstol Juan es muy contundente y está diciendo, mira, si tú dices que amas a Dios, si tú dices que conoces a Dios, que caminas con Dios, que eres cristiano, pero no amas
bueno, dice aquí, aborreces a tu hermano, entonces eres un mentiroso, ¿sí? Ahora, la pregunta para el apóstol Juan sería, ¿y cómo podemos saber que amamos a los hermanos, que no los aborrecemos? Bueno, con todo el ejemplo que ya ha puesto el apóstol Juan, amor sacrificial de Dios, servicio, no aborrecer a los hermanos, con todo lo que nos ha dicho, entonces podemos contestar esa pregunta. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? Cuando los servimos, cuando los perdonamos, cuando tenemos un amor sacrificial, es decir, cuando convivimos con ellos, todo lo que ya el apóstol Juan ha estado hablando acerca de esto. Es decir, si el creyente, si ni siquiera pertenece de manera comprometida a un cuerpo local, de manera comprometida a un cuerpo local de creyentes donde sirva de manera sacrificial, donde tenga experiencias, donde perdona, donde sirve, donde se comunica, donde habla, etcétera, todo ello, si ni siquiera está integrado a un núcleo, a un cuerpo local, pues ¿cómo podemos saber que entonces se está amando a los cristianos? O sea, y versículo 21, aquí el apóstol Juan concluye con esto y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, de Jesús, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, termina este capítulo el apóstol Juan diciendo, mira, si tú dices que tú eres cristiano, entonces número uno, debes obedecer a Dios, porque Dios da mandamientos. Y porque a través de obedecer los mandamientos de Dios, ya dijo el apóstol Juan, es una manera en cómo amamos a Dios. Y número dos, uno de esos mandamientos que Dios da es que debes amar a los hermanos. Entonces, si tú dices que eres cristiano, debes obedecer a Dios y debes amar a los hermanos. Dicho en otras palabras, para el apóstol Juan, si alguien no está amando a los hermanos, entonces para el apóstol Juan no es cristiano, ¿sí? Y concluimos. A ver, vamos a concluir entonces este capítulo. ¿Qué aprendemos con estos textos que nos ha dicho el apóstol Juan, en el que hace un resumen de todo lo que ha expuesto desde los primeros 4 capítulos? Bueno, nuevamente Juan enfatiza el amor entre hermanos. Y nuevamente coloca el amor entre hermanos como una evidencia de que realmente la persona es cristiana. Si no ama a los hermanos, si los hermanos no se aman, dice el apóstol Juan, no se engañen, no son cristianos, no han sido salvados, van rumbo al infierno. Y ya hemos mencionado, amarse entre los hermanos no es fácil, porque la naturaleza propia del hombre es egoísta, es para mí, es no te metas conmigo, es no me hagas esto, aquello. Entonces, por eso ha hablado del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sí? Otra cosa de lo que aprendemos en este texto es que el amor entre hermanos, el apóstol Juan lo eleva al grado de mencionar que es una manifestación de la naturaleza de Dios. Cuando los cristianos se aman entre ellos, evidencian la naturaleza de Dios, porque lo natural en el hombre, como les dije, es amarse a sí mismo, no servir, no perdonar, pero cuando el cristiano obedece, está manifestando la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Juan también habló acerca de una confesión pública, de confesar que Jesús es el Hijo de Dios como una evidencia de que realmente se es cristiano. Y esta confesión ya explicamos, no es nada más decirlo con los labios, sino que en el contexto en que se está dando, es una confesión en el sentido de irse contra las doctrinas gnósticas, es decir, en un punto es de decir no estoy de acuerdo con lo que el gnosticismo está enseñando, de una manera pública y visible lo hacían los cristianos, y esto entonces, aplicado a nosotros, significaría una confesión, es decir, un compromiso con el Señor, un compromiso visible con el Señor, de seguirlo a Él, de amarnos los unos a los otros, un compromiso con el Señor a través de estar comprometidos con los hermanos. Entiéndase, estar comprometidos con la iglesia local, ¿sí? Y el apóstol Juan nos ha dicho, aquellos cristianos que dicen, sí, yo creo en Él, sí, el Señor es el Hijo de Dios, pero que su confesión no está avalada por un compromiso con el cuerpo de Cristo,
pues entonces es una confesión al igual que la hacen los demonios. O sea, no hay ninguna diferencia entre el demonio que dice yo sé quién eres, a que tú que dices yo sé quién eres. Es exactamente lo mismo si no hay compromiso con el Señor. Pero este compromiso con el Señor ya nos lo ha explicado el apóstol Juan. No es que digas yo me comprometo contigo, Señor. No, es si te comprometes conmigo, te comprometes con el cuerpo local, con los hermanos a los cuales tienes que amarse los unos a los otros, ¿sí? También el apóstol Juan nos recuerda de la realidad de un juicio. Realidad de un juicio que cada uno de nosotros vamos a enfrentar, ¿sí? Un juicio que si no tienes al Señor en tu vida, pues será el momento más terrible de tu vida, y que si tienes al Señor en tu vida, de cualquier forma en el tribunal de Cristo serás juzgado de todo lo que hiciste, por qué lo hiciste, y se van a venir abajo todas aquellas obras que las hiciste nada más para lucirte, y ahí se va a ver si realmente amaste o no a los hermanos como el apóstol Juan nos está enseñando, ¿sí? También Juan enseña en estos textos que una vez que el amor de Dios madura en nosotros, y esto ya lo explicamos, tiene que ver con las ficciones, tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el estar juntos los cristianos. Este amor madurado de Dios nos lleva a obedecer el mandato de Dios, pero este ejercicio de amor entre los cristianos es tan crucial, es tan importante, que el día de mañana cuando te presentes ante Dios, dice el apóstol Juan, para que tengas confianza ese día y no tengas temor, ¿sí? Es decir, el amor entre los hermanos es tan importante para el apóstol Juan, que está diciendo va a tener consecuencias el día de tu juicio, ¿sí? Y entonces concluye el apóstol Juan diciendo, este mandamiento lo recibimos de Jesús, que si tú dices que amas a Dios, debes amar también a los hermanos, ¿sí? Entonces, concluye el apóstol Juan con un cristianismo corporal, con un cristianismo tangible. Es decir, el apóstol Juan echa por el suelo, derriba la mentira de muchos cristianos que dicen es que solamente yo con Cristo, es que yo con Cristo nada más, y lo que el apóstol Juan está diciendo es no, este mandamiento lo recibimos. Si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a los hermanos. Es decir, el cristianismo real tiene una dirección hacia Dios, pero también tiene una dirección hacia los hermanos. Es decir, aquellos cristianos que viven de una manera aislada, que llevan su cristianismo de una manera aislada totalmente, donde solamente Dios y yo, donde no hay ninguna rendición de cuentas, donde no hay, están inmersos en un grupo cristiano, lo que el apóstol Juan está diciendo, bueno, ellos son realmente mentirosos, porque el amor de Dios, cuando madura, te hace amar a los cristianos, y entonces forzosamente ya con otros textos que el apóstol Juan ha mencionado, el cristiano está inmerso en un grupo local de creyentes, ¿sí? No importa el número de ese grupo de creyentes, donde estén más de 2 o 3, dice el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos. Es decir, el Señor nos enseña que no establece un número para decir ahí se deben de tener 60, 50, no, los que estén, pero que estén en el nombre del Señor. Y el punto es entonces que debes de comprometerte con el cuerpo de Cristo, que debes comprometerte con Dios a través de amar a los creyentes. No hay cristianismo entonces solitario. Si tú dices, yo ni convivo con los cristianos, ni me congrego, ni hago, o sea, si vives un cristianismo así, el apóstol Juan acaba de decirlo, ese no es cristianismo, estás equivocado, eres un mentiroso, y debemos entonces entender cada aspecto, cada punto que el apóstol Juan nos ha mencionado a lo largo de estos primeros capítulos, ¿sí? Muy bien, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición. Yo te ruego que obres en tu corazón en cada uno de nosotros. Concluimos el día de hoy este capítulo número 4. El apóstol Juan es muy contundente, es muy directo, y yo creo que el punto más importante que podemos comprender, entender
en estos últimos versículos de este capítulo es que si no hay compromiso con un cuerpo local de creyentes, realmente no hay cristianismo. Yo te ruego, Señor, que a quienes estamos en este lugar, que tú produzcas, Señor, esta urgencia, esta necesidad y este compromiso de decir, si tú dices que amas a Dios, entonces debes amar a los hermanos. Que borres, que quites, Señor, la experiencia de decir, bueno, yo vivo como quiero vivir, yo cuando tenga tiempo, cuando pueda, sino que nos ayudes a que realmente confesemos que Jesús es el Hijo de Dios, a que realmente tengamos un compromiso real contigo de quién eres tú y este compromiso que se puede verificar a través de obedecer tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, prospera tu palabra, Señor, y moldea nuestras vidas, nuestro cristianismo, y en estos 4 primeros capítulos, si examinamos nuestra vida y decimos, pues a la luz de lo que ha enseñado el apóstol Juan, no soy cristiano, Señor, entonces atráenos a ti, sálvanos, danos esta gracia del arrepentimiento para caminar contigo. Pero, Señor, borra ya un cristianismo tan ligero, un cristianismo a mi manera, un cristianismo en el que yo, sin compromiso alguno, Señor, de esto estamos tan infectados el día de hoy, pero ayúdanos a vivir el cristianismo del que está hablando el apóstol Juan. En el nombre de Jesús, amén.